Bueno, buenas tardes a todos los presentes. En la continuidad de la jornada de electrónica sustentable, en esta oportunidad vamos a escuchar al ingeniero Iván Reyes, docente de nuestra casa, auxiliar de física electrónica y de la materia de sistemas de comunicaciones. También colabora activamente en el Laboratorio de Tecnología Biomédica y en esta oportunidad va a disertar sobre las fibras ópticas y sus aplicaciones. Por lo tanto, le paso la palabra a Iván para que comience con su exposición. Bueno, muchas gracias. Ahí voy a empezar a compartir la pantalla. Vamos a empezar con un poco viendo el temario. A ver. El temario dice que vamos a ver primero los principios de transmisión, vamos a ver un poquito de historia, de cómo empezó a surgir primero la fibra óptica, el láser y la transmisión a través de la fibra óptica aplicada a las comunicaciones. También tuvo otras aplicaciones como la medicina. Después vamos a ver los dos tipos de fibra óptica, monomodo y multimodo. Vamos a ver el espectro de atenuación de la fibra óptica monomodo, que lo que vamos a ver es los dB que se atenúan con respecto a la longitud de onda. Después vamos a ver las fuentes ópticas que hay, tanto LED como láser, sus pros y sus contras. Vamos a ver los tipos de cables de fibras ópticas, porque como empezó a tener mucho campo de aplicación, empezaron a surgir los distintos tipos de cables, si son submarinos, si son cables de fibra óptica OPGW, ADCS, subterráneos. Hay un montón de tipos de cable para, FTTH. Los materiales para vincular dos equipos de comunicaciones. Si yo tengo un equipo de un extremo y tengo un equipo del otro extremo, los necesito vincular, tengo mi fibra, pero necesito más materiales en el medio. Entonces vamos a ver un poco eso. Vamos a ver una medición que se le hace, por ejemplo, a las fibras, de las tantas, ¿no? Con un microscopio óptico en este caso. Después se hacen un montón de otras mediciones con un OTDR, pero no quedan dentro del alcance de este seminario. Y vamos a ver algunas de las aplicaciones. Bueno, vamos un poquito de historia. Acá no voy a mencionar el nombre, voy a decir que es Snell. En 1621 empezó con dos conceptos importantes, ¿no?, que se usan para la transmisión de fibra óptica. Uno es la refracción, como está en este primer gráfico a la derecha. Yo cuando tengo un haz que tiene un índice de refracción N1 y un índice de refracción N2, por ejemplo el aire y el agua, voy a ver que mi rayo se refracta. Y bueno, si yo hago N1 por el seno de tita 1, que es igual a N2 por el seno de tita 2, o sea, despejando, teniendo el ángulo de entrada, puedo sacar el ángulo de salida. Siempre en el que tenga el mayor índice de refracción, me voy a dar cuenta que, o sea, para el lado que va a refractar, es más perpendicular al intercambio de la superficie, o sea, va a ser más perpendicular, como dice acá, tendría que seguir para este lado, pero como el índice de refracción es mayor, va a ser más perpendicular con respecto al cambio de superficie, ¿no? Después tengo el otro efecto que se llama, que es la reflexión total. En el primer caso, acá tengo refracción total, o sea, tengo el rayo refractado, o sea, refractado, porque me sigue derecho. Pero a medida que le voy dando ángulos, fíjense que voy teniendo distintas, acá todavía tengo refracción, acá ya tengo un ángulo crítico, el ángulo límite, en el que ya empiezo a tener una refracción, y acá ya tengo una reflexión total. Acá tengo reflexión y acá tengo una reflexión total.
Utilizando los conceptos de Snell, en este caso John Tyndall, no es como acá figura, pero en verdad o sea, no es un láser acá, porque no tenía un láser en esa época, en 1870, sino que era una luz que la direccionaba en una botella de agua, por ejemplo, y caía el agua y lo que se veía era cómo tenía reflexión total el haz de luz. Eso, bueno, más los aportes de Einstein y Theodore Maiman. Einstein con el desarrollo de la teoría de emisión estimulada, que lo vieron para el láser, que fueron la teoría que se implementó para crear el láser, y bueno, Theodore Maiman lo comenzó a utilizar para crear el primer láser en 1960, más lo que hicieron Narinder Kapani, y que fue como el padre de las fibras ópticas en 1952, creando fibras ópticas para uso médico, para hacer, por ejemplo, la endoscopía con pelos de fibra. Y después, Kao, él es el padre de las comunicaciones a través de las fibras ópticas, que, bueno, empezó a investigar mucho sobre este tipo de transmisión, ¿no?, de la luz a través de las fibras ópticas, aplicado a las comunicaciones. Vamos a ver un poco en los conceptos teóricos. Yo tengo una fibra óptica en el cual tengo un cono de aceptación. Tengo un láser, el cual va, o sea, se va reflejando, tiene una reflexión total interna, siempre y cuando esté dentro de este cono de aceptación. Tengo la apertura numérica, que muchos fabricantes te dan como dato la apertura numérica, que es, por ejemplo, el seno de alfa. Si yo tengo una apertura numérica de 0,2, hago el arco seno de 0,2 y sé que el alfa 0, el alfa crítico, está alrededor de los 11,5 grados. Y acá, bueno, con esta ecuación me doy cuenta de que el índice de refracción N1 tiene que ser mayor a N2 para que funcione la fibra óptica, ¿no? Acá tengo la refracción cuando alfa, mi ángulo o sea, yo estoy entrando con esta luz violeta y es mayor a mi alfa crítico, o sea, mi alfa 0, y fíjense que empieza hay refracción y empieza a perder datos. En cambio, cuando estoy dentro de mi alfa 0, o sea, mi alfa 0 es lo rojo y estoy entrando con el rayo violeta, fíjense que tengo la reflexión total que hablábamos antes con Snell, ¿no? Tengo la fibra esta, bueno, ahora vamos a ver, pero este es el núcleo, tiene un cladding y un coating, acá está. El núcleo, fíjense, si se podría ver por dentro, tengo el clay, o sea, un revestimiento es esto azul, y el recubrimiento. Estos dos son los que yo tengo un N1 y un N2, y ahí es donde se produce la reflexión. Y el recubrimiento es el que me da un poquito me da más, que la fibra no sea tan frágil, me la protege y le da mayor robustez, y además esa capa, el recubrimiento lo pintamos de colores porque las fibras también tienen un código de colores, así como lo tienen las resistencias. Bueno, las fibras también tienen código de colores. Ahora vamos a verlo más adelante cómo es. Bueno, la velocidad dentro de la fibra, este concepto es importante porque yo tengo un índice de refracción que va entre 1,45 y 1,55. Fíjense que en el vacío tengo 300.000 kilómetros sobre segundo, pero la velocidad en el vidrio, de la luz en el vidrio, es de alrededor de los 200.000 kilómetros sobre segundo. Tengo este índice, o sea, lo que hago es despejar de acá la velocidad y me va a dar alrededor de este valor. Igual es de una velocidad altísima, ¿no?
Acá tengo algunos índices de refracción de algunos fabricantes como Corning y OFS, que fíjense que no varía mucho entre uno y otro. Entre 1310 y 1550 me da 1,468 y 1,469. Fíjense que está siempre dentro de este rango que mencionamos acá. Ahora vamos a hablar de los tipos de fibra óptica. Tengo dos tipos de fibra óptica, multimodo y monomodo. En inglés están acá, pero lo que varían de una y otra, bueno, físicamente es que el núcleo y el cladding es mayor en las fibras multimodo. Esto me va a traer va a tener algunas diferencias con la monomodo, que fíjense que el núcleo tiene 8 micrones a 12 micrones como máximo, mientras que esta tiene 50 a 100 micrones. Imagínense, la apertura numérica de una fibra monomodo es muy pequeño, ¿no? Y además no lo puedo iluminar con un LED, por ejemplo, a una fibra monomodo, porque necesito algo bien direccional como un láser. De todas maneras, las fibras multimodo, y bueno, las fibras pueden ser plásticas, no sé si alguna vez vieron en sus casas un televisor o algún equipo que transmita el audio a través de fibras ópticas. Las fibras ópticas, la mayoría de esas son multimodo y plásticas, lo que sí tienen muchísima mayor atenuación y más pérdidas que una monomodo, que son de vidrio, de sílice y bueno, y tienen todo un procedimiento muy estricto en la fabricación y sirve para muy largas longitudes, ¿no? Para vincular sitios muy lejanos. Acá, bueno, dentro de las fibras ópticas multimodo tenemos Step Index, que tiene un funcionamiento más parecido a las fibras monomodo, pero fíjense el ancho de banda que tengo. Tengo 20 MHz por kilómetro, o sea que cada vez que aumento, por ejemplo, si estoy a 2 kilómetros, tengo 10 MHz de ancho de banda. Y bueno, si al revés, si tengo medio kilómetro, tengo 40 MHz de ancho de banda. Esta bajo ancho de banda me lo genera la alta dispersión modal. La dispersión modal tiene que ver con esto que muestra acá en la imagen, que al rebotar tanto los haces de luces, y por ejemplo estar iluminada por un LED que tiene varias longitudes de onda, fíjense que van llegando a distinto tiempo al final. Y bueno, y eso hace de que no pueda mandar tan alta capacidad de datos. Bueno, eso me lo genera la alta dispersión modal. Y fíjense, bueno, como este tiene un cladding de plástico, tengo muchas pérdidas. Y la señal de entrada es de bastante potencia, pero cuando llega al final me la atenúa un montón. Ya esta es Gradex Index de una fibra multimodo, que la diferencia con la otra es que el índice de refracción va disminuyendo desde el centro hacia los bordes. Entonces eso hace de que el haz vaya en forma tipo senoidal. Y fíjense que van llegando al mismo tiempo, excepto un haz que vaya bien derecho, que ahí llega antes. Tengo la misma dispersión modal, tengo dispersión modal, pero es mucho menor, y eso me aumenta mucho más la capacidad de transmisión de una fibra óptica. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, acá algunos valores típicos de una fibra multimodo. Tengo 3 dB de atenuación por kilómetro en 850 nanómetros y 1 dB por kilómetro en 1300 nanómetros. Bueno, esto lo van a ver, lo vamos a estudiar un poco más nosotros en fibras monomodo. La apertura numérica era lo que les decía, 0,2, que si hacen la cuenta les va a dar 11 grados como máximo de apertura numérica. Los que superen los 11 grados se van a perder. Bueno, fíjense que esta es Gradex Index, que tengo mayor ancho de banda. Mejora bastante el que viaje una señal senoidal. Ya tengo 160 MHz por kilómetro en 850 nanómetros y 500 MHz por kilómetro en 1300 nanómetros.
Y bueno, y estos los índices de refracción que son típicos, están dentro de lo que habíamos mencionado antes. Después, ahora pasamos a las fibras monomodo. Tenemos transmisiones de 40 GB, incluso hay mayores. Sirven para largas distancias, porque tengo atenuaciones más bajas. ¿Se acuerdan las atenuaciones de la fibra óptica multimodo? Estaba entre 1 y 3 dB, dependiendo de la longitud de onda, mientras que acá tengo 0,2 dB por kilómetro, o 0,35 dB por kilómetro, dependiendo de la longitud de onda. En 1550 es menor, y en 1310 es un poquito mayor, pero no dejan de ser valores bastante bajos. Quiere decir de que voy a llegar bastante más lejos sin tener que amplificar la señal, ni que empiezan a aparecer otro tipo de problemas, ¿no? Como pasaba en la fibra multimodo. O sea, la fibra monomodo me sirve para largas distancias, la multimodo para enlaces más bien cortos. De todas maneras, las multimodo fueron mejorando un montón, e incluso antes, o sea, se usaba mucho con LED, pero ahora están usando bastante láser. Empezaron a categorizarse por OM1, OM2, OM3, llegó a OM5, y siempre se van investigando mejoras, y las primeras sí, se usaba LED para iluminarlas, pero ahora las últimas ya usan láser, las multimodo, y tienen muchísima más capacidad. Van mejorando a medida que va pasando el tiempo, se van haciendo mejoras. Lo mismo también pasó con la monomodo, ¿no? La fibra monomodo. Bueno, fíjense que las longitudes de onda, o sea, yo puedo enviar distintas longitudes de onda. ¿Por qué hablo de longitudes de onda en la fibra óptica? Porque hablar de frecuencias, estaría hablando de C sobre un lambda, que son nanómetros, estaría hablando de frecuencias extremadamente altas. Entonces es mucho más cómodo hablar de longitudes de onda. Y fíjense que cuando yo transmito varias longitudes de onda, puedo transmitir muchísima mayor cantidad de datos. En cada longitud de onda, imagínense que llevo 40 gigas y tengo, fíjense todas las longitudes de onda que puedo usar, o no todas están disponibles. Por ejemplo, la banda de los 1625 del final se usa para monitorear la red de fibra óptica. Muchos equipos la usan para monitorearla en tiempo real, ver todo el tiempo que está pasando con mi red. Este espectro es importante, fíjense que las fibras I2T, que cumple la I2T G652D, bajó los picos de agua que habían en algunas longitudes de onda antes, y fíjense que acá ya es más plano, y hoy se puede, bueno, lo que vieron, 0,2 dB por kilómetro en 1500 nanómetros. Y bueno, o sea, a menor longitud de onda, tengo mayor atenuación. Por eso se dejaron de usar por ahí las bandas de los 850 nanómetros y se empiezan a usar más las bandas de los 1310, 1550, etc. Porque tengo menor atenuación, tengo que enviar menos potencia para poder llegar al otro extremo. Bueno, fuentes ópticas, tenemos los láser y los LED, algunas diferencias importantes. Fíjense el ancho espectral del láser, estoy mandando una longitud de onda, mientras que con el LED, esto imagínense que es frecuencia, estoy mandando varias longitudes de onda y menor potencia, ¿no? Que es lo que habla acá. Después tengo, bueno, una tabla comparativa, potencia más baja, los láser media y elevada, tiempos de respuesta lento, rápidas o muy rápidos, los láser, bueno, poco complejo, muy complejo. Acá todos son mejoras, excepto, bueno, el costo, ¿no? Es mucho más costoso un láser que un LED. Fíjense esto, este es mi equipo de comunicaciones, que yo le conecto un SFP, que sería mi transductor de un circuito eléctrico a uno óptico. Este dispositivo sirve para cambiar la transmisión de eléctrica a óptica. Yo le conecto mi patch cord de fibra óptica, y ahora lo que vamos a ver más adelante, les voy a mostrar algo. Acuérdense de esos dos. Fíjense, esta es una hoja de datos de una fibra óptica.
Fíjense, en este caso, por ejemplo, tengo doble cubierta, tengo estos que están en colores, contienen los pelos de fibra óptica que están adentro, o sea, estos se llaman buffer, y acá hay pelos de fibra óptica. Fíjense que tienen todo color. Si yo quiero, por ejemplo, medir la fibra, ¿cómo saben cuál es la fibra 1, 2, 3, 4, 5? Yo arranco con el buffer azul, fibra azul. Después fibra naranja, verde, así, sigo toda la secuencia que está acá abajo. Después paso al buffer naranja, fibra azul. Y así voy numerando todas las fibras y eso me mantiene un orden. Y no se tiene que perder ese orden porque si no cruzo fibras y no encuentro los datos de un lado a otro bien, ¿no? Ubicados. Acá, por ejemplo, los tipos de cables de fibra óptica que estábamos hablando. Hay distintos tipos de aplicaciones. Por ejemplo, en la empresa donde trabajo, que trabajamos en estaciones transformadoras, si tuviera todas estas capas, la fibra de por sí es muy rígida. Es muy rígida y robusta para justamente aguantar tracciones fuertes. Por ahí está colgada entre los vanos de alta tensión, de 200, 300 metros. Eso se lo ajusta bien y tiene que tener una cubierta muy robusta, ¿no? Incluso a veces tienen pelos de aramida que con un viento, cuando se fabrica, se incrusta la aramida en este PVC exterior y lo hace que cuando se lo quiera traccionar tenga más robustez. Esta cinta de acero muchas veces se lo pide con una cinta de acero antirroedor metálico, pero en las estaciones transformadoras, como hay muchos campos eléctricos y magnéticos y se puede inducir alguna corriente, se prefiere con antirroedor no metálico, que sea dieléctrico. Después, por ejemplo, yo mientras estoy fuera de un edificio donde uno tiene, o sea, no corre el mismo riesgo la fibra que estando en el exterior, yo por ahí puedo pelar la fibra hasta la segunda chaqueta y maniobrar la fibra, que es mucho más flexible, porque si no es muy engorroso maniobrar la fibra dentro de una sala si tuviera la cubierta externa y todo las coberturas. Tengan en cuenta que la fibra se hace a medida, dependiendo de la necesidad de cada uno. Tengo los tubos, tengo un elemento central dieléctrico para darle tracción también. Bueno, hay distintas fibras, hay subterráneas, aéreas. OPGW. Los OPGW son cables de guarda, digo, que son los que van arriba de las ternas de alta tensión como para rayo, porque yo no quiero que me caiga un rayo a mis ternas, sino que prefiero que caiga en mi cable de guarda y eso me lo disipe por alguna torre y se vaya a tierra y no se me caiga la línea y se me corte. Piensen que se corte una línea de alta tensión, puede el camino de la corriente buscar una alternativa con todos los circuitos de conmutación, pero tenerla fuera de servicio representa multas para la empresa transportista de energía. Entonces, se trata de que haya la menor cantidad de cortes y que si se llega a cortar sea el menor tiempo posible. Estos cables de guarda que les mencioné, para las fibras ópticas se llaman, normalmente se usaban cables metálicos, mallas metálicas que iban ahí arriba, pero para aprovechar ese tipo de cables se le metieron fibras ópticas adentro y se llama cable de fibra óptica OPGW, que se usa muchísimo en empresas como la que trabajo yo, para transportar además información, vincular estaciones, y son fibras todo monomodo, porque piensen que una estación transformadora de otra puede estar a más de 300 kilómetros. También hay tipos de cables submarinos. Esta es una exageración, por ejemplo, nuestro cable submarino que nos vincula con el mundo, el más conocido está en las toninas. Están las toninas justamente porque el lecho del mar no es barroso como el Río de la Plata, no hay mucha cantidad de barcos que me puedan llegar a romper la fibra óptica, las mareas, se estudia bastantes cosas para tender un cable de fibra óptica submarino. Piensen de que este cable es súper grande, pero el de las toninas tendrá 7 centímetros de diámetro y por cada par de pelos
de fibra puede llegar a transportar 12 terabytes de información, ¿no? Estamos hablando de capacidades importantes. Tengo que vincular 2 equipos de fibra óptica. ¿Se acuerdan que les había mostrado? Yo tenía un equipo con mi SFP y mi patch cord de fibra. ¿Cómo lo hago para vincularlo? Porque tengo la fibra en el medio, pero ¿cómo vinculo mi fibra con mi equipo de comunicaciones? De mi patch cord, o sea, de fibra óptica, que lo tengo en un extremo, vengo a estos distribuidores de fibra óptica. Acá tengo acopladores y de este lado tengo pigtails. Estos pigtails después entran en este cassette y se fusionan con unas empalmadoras de fibra óptica que funden el vidrio, lo alinean y lo dejan perfecto, con muy bajas pérdidas, menores a 0,1 dB, y van dentro de esta cajita. Esto, acá por acá, entra el cable de fibra óptica que yo quiero vincular, y hago los empalmes de mis pigtails con la fibra óptica, y todos los empalmes van acá adentro. Una vez que se empalma la fibra, se le pone una protección como un termocontraíble con un metal para que no quede frágil la fusión de las dos fibras, ¿no? Bueno, acá está el pigtail que habíamos hablado. ¿Qué pasa? Los fabricantes de fibra óptica, tanto PGW, ADSS, el ADSS es un cable aéreo o subterráneo, cualquiera sea, lo fabrican hasta 4 kilómetros. Entonces, cada 4 kilómetros, si yo tengo 2 estaciones mayores a 4 kilómetros o 2 puntos a vincular mayores a 4 kilómetros, tengo que empezar a hacer empalmes de fibra óptica. Para hacer esos empalmes, bueno, fíjense, existen estos empalmes tipo botella, que esta botella es importante el concepto y pueden ir incluso tanto, son herméticos, ¿no? No entra agua acá porque la fibra es completa enemiga del agua. Fíjense que si yo llego a poner una botella de un botellón de estos en una cámara subterránea y lo dejo parado así, como tiene aire adentro, y imagínense que se inunda, no me entra el agua dentro de mi caja de empalme. Más allá de que está sellada, al estar cubierta de aire, no puede subir el agua. Es un concepto importante para que no pase el agua, ¿no? Y no me moje las fibras, porque eso perdería todo el enlace. Estas son fibra óptica para FTTH. Y acá tenemos un empalme, por ejemplo, para las estructuras de alta tensión. Entraría la fibra, acá tengo varios cassettes, puedo tener varias fibras que entran y varias que salen, y las van empalmando, el mismo concepto de fusionar las fibras, ¿no? De un lado, en este caso, en vez de ir con píxeles, fibra con fibra se fusionan. Estos hay que tener mucho cuidado, y hay veces que, por ejemplo, se presentan problemas como vibraciones de las estructuras de alta tensión. Entonces tienen que estar bien agarrados los empalmes, porque ni bien se empieza a vibrar la estructura y se caen los empalmes, se empieza a estrangular la fibra y pierdo el enlace. Las fibras tienen un radio de curvatura máximo, ¿no? Si superan ese radio de curvatura, empiezo a perder datos. Acá tengo otra parte que es importante en los distribuidores de fibra óptica, esas cajitas que habíamos visto. Yo tengo mi patch cord de un lado, mi pigtail del otro, y lo que hace el acoplador es alinearlos. Fíjense que los dejan al núcleo de la fibra, lo deja alineado con el otro para que haya la menor cantidad de pérdidas posible. Fíjense que hay distintos tipos de acopladores, dependiendo también el uso que le quiera dar, ¿no? Hay algunos que se ajustan y roscan y se traban para que si vibra algún equipo o algo no se desajusten. Estos tienen una trabita y quedan agarrados, por ejemplo. Ahora vamos a ver un poco más en los conectores. Fíjense que tienen distintos pulidos. Tienen pulidos angulares y esto es a 90 grados. ¿Qué pasa? Cuando los valores de ORL, que son pérdida de retorno óptico, fíjense cómo calcular la pérdida de retorno óptico. Es
la potencia incidente sobre la potencia reflejada. Si yo tengo mucha potencia reflejada, este valor, imagínense que me da, por eso dice, si tengo valores muy altos de ORL, es que tengo valores bajos en dB, porque si estos se equiparan me va a dar más cercano a 0. La idea es que yo tenga la menor cantidad de potencia reflejada posible. Entonces, ¿qué aplicamos? Pulidos angulares. A los conectores le damos un ángulo para que el rayo de luz que pasa de un pelo de fibra a otro no retorne a la luz que está emitiendo, porque incluso me la puede saturar, me puede dañar el láser. La idea es que cuando yo transmito mucha potencia para llegar muy lejos, le doy un ángulo a los conectores. Fíjense que es un ángulo aproximadamente de 8 grados. También fíjense que los UPC o PC, que son contacto físico, directo es a 90 grados, acá está recto, mientras que este tiene un ángulo de 8 grados, cambian de color. Unos son celestes y otros son verdes. O sea que si ven conectores verdes, son conectores angulares y se maneja mucha potencia. Si ven un equipo de fibra óptica, nunca miren los conectores ni los puertos de salida. Incluso se tienen que tapar los puertos de salida porque uno por ahí va a ver y alguno cree que lo puede llegar a ver, pero piensen que estamos hablando de longitudes de onda de 850 para arriba. Estamos hablando de nanómetros. Y lo que puede llegar a ver el ojo humano es de 400 nanómetros hasta 700. O sea, si miran una fibra óptica no van a ver luz. Lo que sí pueden es quemarse la vista porque transmiten muy altas potencias. Así que eso, y sobre todo si ven que los conectores son verdes, te transmiten mucha más potencia que conectores celestes, por ejemplo. Fíjense, cuando transmiten con uno PC o UPC, fíjense que esto retorna directo, pero cuando yo le doy un ángulo, fíjense que me genera una reflexión, y esa reflexión se pierde y no vuelve para mi transmisor. Hay tanta cantidad de conectores como fabricantes hay, algunos sirven para algunas cosas, los Europa 2000 evitan de que ingrese tierra en los conectores, hay algunos que, como había dicho, que se ajustan, se traban de distinta manera para evitar que se suelten. Hay un montón de tipos de conectores de fibra óptica. Acá vemos lo mismo, hay por ejemplo, cuando uno quiere comprar un conector de fibra óptica, por ejemplo los FC son estos tipos de conectores. Estos hay que tener cuidado que tienen una ranurita que si no encastra bien y no cierra, uno cree que encastró, lo cierra y quedan separados. Hay un gap en el medio que hace que tenga una atenuación muy alta. Acá, por ejemplo, si tengo un conector SC, que son muy comunes, son estos, y están los LC, que vienen así simple, o están los LC duplex, que son uno al lado del otro. Piensen que cuando yo transmito con fibra óptica tengo que tener un transmisor y un receptor. Hoy se usa mucho así, capaz que hay equipos ya que pueden por la misma fibra transmitir a una longitud de onda y recibir a otra longitud de onda. También se puede. La férula, que es lo que tienen los conectores acá, va cambiando dependiendo también los conectores. La férula es lo que entra dentro del acoplador. Fíjense que acá tengo una férula de 1,25, hay otros que son de 2,5, va cambiando dependiendo de los conectores. Uno tiene que adaptar la red a lo que uno va a trabajar, ¿no? Fíjense que estos ya son APC, ya son verdes, también hay de todo tipo, FC, SC, y estos son multimodo. Fíjense que cambia también el color, pero siguen siendo FC, SC, ST. Fíjense, esta es una empresa brasilera que vino, Diamond, y nos ofrecía conectores para transmitir alta potencia, con una pérdida muy, pero muy baja, menor a 0,1 dB en el conector. Y fíjense el disipador que tiene el conector, ¿no? Porque estoy transmitiendo mucha potencia, porque quiero llegar muy lejos. Los conectores se los limpia porque se suelen ensuciar, y lo que tenemos, por ejemplo, una de las mediciones que se hace
para saber de que voy a llegar y no hay ninguna suciedad ni nada en mis conectores, porque la fibra óptica se ensucia muy fácil. Es como pasar el dedo por un vidrio y se ve con el microscopio óptico. Fíjense cómo veo las líneas de suciedad. Esta en cambio está limpia, pero acá está sucio. Y bueno, hay lápices que uno los pasa y los limpian, y si no, bueno, también está el alcohol isopropílico con un pañito para limpiar la fibra óptica y me queda impecable. Cuando se complica, ¿no? Hago lo otro. Fíjense que hay veces que yo transmito tanta potencia que la luz, cuando empieza a reflejarse mucho o empieza a calentar mucho por la suciedad, fíjense que me dañó el conector. Esto lo tengo que cambiar porque si no voy a empezar a tener problemas acá de atenuación. Fíjense, bueno, acá está sucio. Fíjense de que acá, yo tengo el núcleo acá, mi cladding acá y mi coating acá. Fíjense de que hay puntos en distintos de suciedad en distintos lugares. Pero yo miro y digo, bueno, en el núcleo no hay nada, acá hay algunos puntos, pero si llega a haber un punto de suciedad dentro del núcleo, la medición no pasa, porque estos microscopios ópticos cumplen con la IEC, que es la Comisión Electrotécnica Internacional, la norma esta, 61300-3-35, la tienen incorporada y te dan el pasa o no pasa de los conectores acorde a lo que, si pasa o no pasa la norma, ¿no? Bueno, esto lo hacen mucho los operadores de las estaciones y cuando hacen el mantenimiento, van tomando todas las capturas de todos los conectores y después hacen un informe de que están, cómo estaban antes y cómo quedaron después de la limpieza, ¿no? Fíjense, esta es una red de la empresa donde trabajo, donde lo rojo es fibra óptica. Fíjense que tengo repetidoras de fibra óptica, porque esto es una distancia casi que desde Buenos Aires hasta Río Negro, imagínense. Y bueno, lo que es celeste es radioenlaces o microondas, y hay ondas portadoras, que las ondas portadoras es transmitir datos a través de las líneas de alta tensión. Es muy poca capacidad, pero transmito datos, en fin. Bueno, fíjense las aplicaciones. Acá estoy vinculando continentes con cables de fibras ópticas. Después, bueno, otra aplicación, FTTH. Ya tengo mi equipo que en FTTH se llama OLT, que es el que me va a transmitir los datos y me vincula con internet. Yo transmito todo por acá. Voy a mi distribuidor de fibra óptica, tengo splitter que voy a dividir la señal, tengo atenuaciones por el splitter y voy a llegar a los distintos lugares con, bueno, acá muestra longitudes de onda, ¿no? Distintas longitudes de onda. Acá era lo que hablábamos, que estoy haciendo pruebas en tiempo real, por ejemplo a 1625, a 1650 nanómetros, y estoy viendo si mi fibra se atenúa por algo o lo que yo puedo medir con el OTDR y lo que me da la certeza a la fibra es que a tantos metros tengo la falla. Para eso es muy importante el índice de refracción, de reflexión que habíamos visto antes, N. Las fibras ópticas para el transporte de 5G va a ser importantísimo, porque fíjense que 5G va a manejar un montón de antenas y radiofrecuencias, pero como soporte de la red, la fibra óptica es muy importante. Así que lo que voy con esto es que la fibra óptica va a tener muchísima aplicación y muchísimo campo para crecer todavía, y se está investigando mucho. Con el FTTH se investiga mucho también para ir mejorando las tecnologías GPON, para mandar cada vez mayor capacidad. Y bueno, no sé si Edgardo querés decir algo de las aplicaciones de la fibra óptica, alguna aplicación más. No, Iván, perfecto lo tuyo, muy clara la explicación. Gracias. Bueno, no sé si tienen dudas, consultas, porque yo acá ya
Lo que quería decir lo dije. Bueno, no, Iván, yo más que una, no duda, sino te quiero felicitar porque tu seminario es excelente. Empezaste con la parte teórica de refracción, reflexión, y nos diste detalles hasta de instalación, por lo cual, digamos, te felicito. Y quiero hacer, digamos, hincapié que en la materia sistema de comunicaciones, desde hace varios años venimos con Iván introduciendo cada vez más temas de fibra óptica. Hemos dado seminarios sobre cables de fibra óptica submarinos. Iván siempre pone ejercicios que tienen que ver con redes GPON. Y como vos dijiste muy bien, Iván, además del uso de FTTH en seminarios que he asistido últimamente, ya las redes cableras de híbrida fibra coaxil van a ir tendiendo todas a fibra, ya las nuevas redes, ya los mismos cableros dicen no vamos a usar más coaxil, vamos a ir con la fibra directamente al hogar. Y el último toque que hiciste es lo que yo quería decir, que las redes 5G en la parte de ondas milimétricas arriba de 24 GHz se van a instalar microceldas cada 100 metros. O sea que en cada esquina va a haber una microcelda y esas microceldas se van a conectar por fibra óptica porque van a transmitir capacidades de datos muy altas. Entonces, en el área de comunicaciones estamos impulsando cada vez más meternos en fibra óptica y estamos haciendo reuniones de articulación con Edgardo Porral por física electrónica, con José Romero por medios de enlace, con el laboratorio de telecomunicaciones y por supuesto en nuestra materia de sistema de comunicaciones, Leandro Confort, Iván y yo, porque consideramos que es una posibilidad de trabajo muy importante que la UTN Regional Avellaneda tendría que seguir impulsando todo el tema de fibra óptica e inclusive dar algunos seminarios extracurriculares o cursos de especialización. Por eso, bueno, te agradezco nuevamente. Disculpame, Víctor, que me metí a hablar, pero felicitaciones, Iván. No, no hay por qué. Muchas gracias a vos, Raúl, por el apoyo y, bueno, a todos los que organizaron este evento. Bueno, Iván, ahí no sé si podés o pudiste leer el chat, son todas felicitaciones y bueno, la verdad que muy sólida la presentación, un lujo también tenerlo a Raúl, que es nuestro referente en el área de comunicaciones, que como bien dijo Raúl, nosotros tenemos una historia dentro de la Regional Avellaneda, donde la parte de comunicaciones siempre fue muy importante y dentro del campo profesional también es una salida laboral muy importante. Así como ayer destaqué a Federico Martínez, creo que Iván es uno de los nuevos oradores en estas jornadas, porque en esta oportunidad tuvimos que decirle a algunas personas que siempre nos acostumbraban a dar una charla, que bueno, que la nueva generación empujaba, y bueno, la verdad que Iván, desde el departamento, nada más que agradecerte y felicitarte también por la presentación, la verdad que fue un gusto. Bueno, muchas gracias. En la continuidad de las jornadas, los invito a participar de la última charla, que va a ser hoy a las 21 horas, Introducción a las computadoras cuánticas, con el ingeniero Alfredo Rivas y Edgar Ley. Así que... Hola, Víctor, ¿me escuchás? Sí, señor. Luis, habla Luis Guzmano. Discúlpame que... Sí, por favor, Luis. Que me meta, ¿no? Pero yo quería sumarme a las felicitaciones que hizo Raúl, porque fue muy, muy buena la presentación de Iván. Iván, te felicito. Y bueno, muchas quería gracias. también aclarar que también lo vimos desde el punto de vista muy bueno de comunicaciones y él lo aplicó en la parte eléctrica. En la industria se usa muchísimo también todo lo que es la fibra, ¿no? Nosotros en YPF consumimos muchísimo fibra óptica. Es más, en cada oleoducto tenés fibra óptica que recorre todo el oleoducto.
En el último que se hizo en Loma Campana, Lago Pellegrini, se pusieron 100 kilómetros de fibra óptica. Y en aplicaciones que no son solo de comunicaciones, por ejemplo, se está usando la fibra óptica como elemento para detectar fugas en el oleoducto, que eso es muy útil contra el vandalismo, ¿no? Y después, bueno, en toda la parte industrial, yo que cuando pasé por ABB ya en el año 2000, 2002, se veía todos los equipos usan la fibra óptica de plástico, como explicaba Iván, para comunicar todas las tarjetas de control. O sea, todo lo que es comunicaciones entre placas internas adentro de los equipos. No usan cable, el cable se usa nada más que para llevar los 24 volts de alimentación. Después todo lo que es comunicación entre placas, por ejemplo, en la parte de potencia, disparo de los semiconductores de potencia, todo eso se hace a través de cables de fibra óptica. Incluso nosotros, por ejemplo, en YPF tenemos especificaciones que son bastante críticas y exigentes en cuanto a los ensayos que se hacen después sobre el cable, ¿no? O sea, porque como él muy bien explicó el tema de la cubierta, Iván, después todo eso hay que hacer los ensayos en la fábrica antes de aceptarle la fibra óptica al proveedor. Y nos hemos llevado sorpresa con proveedores que no cumplen con especificaciones, por ejemplo, en cuanto a resistencia a hidrocarburos de la cubierta exterior del cable. Hemos tenido problemas con fabricantes de primeras marcas, ¿no? De Prysmian, por ejemplo, que tuvo que reinvainar todo un cable porque no cumplió con la parte de resistencia a hidrocarburos. Eso se le hace un ensayo de envejecimiento, dura 7 días la preparación, ¿no? Después hay que hacer un ensayo que es destructivo, se le hace una tracción a la cubierta, ¿no? Pero es muy importante todo eso, lo que mencionó de la protección de los roedores, ¿no? Que en industria de pulp and paper, como es celulosa, todas las plantas ahí, es crítico eso, si no los roedores se comen todo el cable, ¿no? Pero lo quería destacar y felicitarlo porque fue muy, muy claro y muy, muy rico toda la exposición que hiciste, Iván, te felicito otra vez. Bueno, muchas gracias. Bueno, Luis, la Gracias. verdad que para nosotros también es un lujo que hayas estado participando de la charla y con toda tu trayectoria profesional y docente. La verdad que es un lujo que hayas estado acá, te agradezco enormemente. Y bueno, los Es un placer para mí estar, ¿no? Y la verdad que es un placer para las nuevas generaciones y cómo vienen perfilándose y que siempre uno habla, viste, que de los jóvenes, que esto y lo otro, y bueno, por lo menos nos dan esperanza que hay otro futuro, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que no para meterle presión a Alfredo, que es otro de los nuevos oradores que viene a las 21 horas, pero creo que lo que se destacaron de esta jornada fue la nueva generación y sí, yo estoy muy contento por eso y bueno, no me quiero extender mucho más, solamente agradecer a todos, agradecer a Iván por la excelente presentación y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. Buenas